Esta mañana con la señora Begoña Villacís, que como saben ustedes es vicealcaldesa de Madrid. Vicealcaldesa de Madrid y seguramente más cosas en el futuro, porque es una mujer joven y activa en la política española. Señora Villacís, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola, pues muy buenos días. La verdad es que muy bien, me encuentro muy bien. Es verdad que ayer estaba un poco regular porque contraje uno de esos virus de guardería. Las mamás que me están escuchando saben a lo que me refiero, pero bastante recuperada. Bueno, usted ha experimentado en su cuerpo algún que otro escrache, acoso, violencia, actuación. Yo recuerdo uno de usted embarazada, no sé si era la pradera de San Isidro, estos sitios que los que no somos de Madrid no lo dominamos mucho, pero que en donde, en fin, le perseguían pradera abajo unas cuantas hordas de individuos chillándole en todas partes. Y luego también en la facultad, cuando acompañó a Leopoldo López. Viendo las escenas de ayer, se sintió identificada, le recordó momentos suyos. Bueno, yo cuando vi las escenas de ayer, que las vi tarde porque tuve una agenda tremenda ayer, se me cortó el cuerpo. De verdad, esa fue la sensación, porque, claro, se tiende a frivolizar mucho con los scratches porque ya hemos visto muchos. Pero a mí me gustaría explicar un poco a quienes nos están escuchando lo que siente una cuando realmente sufre un scratch. Evidentemente, para mí el más duro de vivir y el que jamás voy a olvidar en mi vida fue el que me quedaban 2 días para dar a luz y entonces yo estaba muy embarazada, muy embarazada y tenía que bajar de una pradera que era bastante incómodo de bajar, sobre todo cuando tienes... Yo me acuerdo de ese día cuando me levanté y dije, ostras, San Isidro. Y me quedaban 2 días para dar a luz y ya se te pone un poco cuesta arriba finalizando la campaña. Pero cuando empecé a vivir ese momento, que empezaron a acercarse los de una de las plataformas, definitivamente nuestros grupos de izquierda, acompañados, hay que recordarlo esto, que yo creo que no se recuerda lo suficiente, por Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos en la Asamblea. Yo creo que esto de verdad lo tenemos que recordar muchas veces porque es la que luego se viene arriba tachando de inhumana a Isabel de Ayuso, una mujer que es capaz de hacer un escrache a una embarazada. Bueno, pues yo creo que empecé a tener una contracción en el segundo 2 o 3 de aquel escrache. He olvidado muchas cosas porque la mente te hace eso. Fue un momento realmente violento donde además yo lo único que pensaba era en mi tripa y en protegerla. Me recordaba el otro día un concejal que hubo un tipo que se me tiró a los pies para que me tropezase. O sea, esta es de la gentuza de la que estamos hablando. Esta es la gentuza que luego se le llena la boca hablando de derechos humanos y se atreve a llamar asesino a nadie. Es gentuza que básicamente quiere neutralizarnos en el espacio público. Quiere que no podamos hablar en un sitio como puede ser la universidad pública, que es de todos, los llamados demócratas, los que luego te llaman fascista, ¿no? Y es la gran paradoja que nosotros estamos viendo y que en la universidad, lamentablemente, que debería ser un espacio sagrado, prolifera de una forma pues más acusada. Eso lo vivimos además Leopoldo López, Junior García y yo también en la universidad. Y estaban, yo me acuerdo que además ellos que han vivido la violencia saben perfectamente que cuál era la cara de lo que tenían delante, ¿no? Que es una clarísima manifestación de autoritarismo. Entonces, créanme, los autoritarios son ellos, los que nos quieren cancelar son ellos, los que nos quieren silenciar son ellos, y los que en ningún caso pueden apelar a los derechos humanos o a la paz o a la democracia son desde luego ellos. ¿Qué le parece que el ministro de Universidades o el candidato a la Comunidad de Madrid hayan dicho que la señora Ayuso iba a provocar? Claro. Entonces, ¿dónde se puede ir? ¿A la pradera de San Isidro, por ejemplo? ¿Me va a decir a mí el ministro de Universidades o el ministro o el candidato dónde puedo ir o dónde no? Porque si voy aquí provoco, o ¿qué va a ser lo siguiente? ¿El largo de mi falda? ¿El alto de mis tacones? Esto es increíble. Lo que me parece más increíble de todos es que parte de la sociedad empiece a aceptar esto, ¿no? Y a mí eso me parece muy preocupante, ¿no? El delimitar qué derechos tienes por pensar de una manera o pensar de otra, ¿no? Qué lugares puedes pisar o cuáles. A mí me preocupa especialmente también la ministra de Igualdad.
la ministra de Igualdad para las mujeres de izquierda, se entiende, ¿no? Porque yo públicamente dije, cuando se utilizó pues su condición o su vida personal para atacarla, yo en ese momento dije que me parecía mal, porque yo creo que evidentemente la vida personal debe quedar a un margen, la de Ayuso y la de Montero y la de todas las que nos dedicamos a esto y todos los que se dedican a esto. Pero luego se firma un manifiesto, ¿no?, para rechazar la violencia política de Vox, a la vez que amparan a los que practican la violencia política con alguien de derechas, como puede ser Ayuso. Lo primero que quería es, sobre todo, mandar todo mi apoyo y mi solidaridad a ella, porque sé lo que ha vivido y sé cómo se ha debido sentir. En mi opinión, tuvo una reacción bastante buena, pero esto no lo podemos tolerar en ningún caso. No lo podemos tolerar, porque si empezamos a tolerar y eso y a comprarles ese marco de la provocación, pues nos estamos cada día degradando como democracia y sobre todo aceptando sus cancelaciones y sus provocaciones, porque lo que realmente están provocando con estas declaraciones son ellos. Bueno, hay otros asuntos sobre los que me gustaría conocer su opinión. Hace 2 días el señor Núñez Feijóo pidió que gobernase esencialmente en ayuntamientos la lista más votada. De ser eso así, usted no sería vicealcaldesa. Ni Almeida alcalde. Ni el señor Almeida sería alcalde, lo sería la señora Carmena. ¿Eso le parece a usted? ¿Usted apoya esa moción? Yo esa moción no la apoyo, porque además tampoco entiendo por qué en un ayuntamiento sí, en una comunidad no, o en la nación, por ejemplo. Yo creo que eso no se sostiene, porque además es verdad, Almeida nunca hubiese sido alcalde, pero el señor Azcón, por ejemplo, tampoco, y tantos otros. Yo creo que en esa parte concretamente no la apoyo, pero es verdad que he tenido acceso y me he preocupado de leerme las medidas, y a mí me gusta reconocer en ese documento que han aprobado muchas de las medidas que nosotros pactamos en su día con el Partido Popular. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos el pacto de las 150 medidas? Uh-huh. Pues me gusta ver que ese documento les ha servido, desde luego, de inspiración. He encontrado ahí la reforma del Senado tal y como estaba planteada, la manera de despolitizar el Poder Judicial tal y como estaba planteada, la independencia del INE, de Radio Televisión Española, del CIS, tal y como lo habíamos planteado, la mochila austríaca tal y como lo hemos defendido nosotros siempre y llegamos a pactar con el Partido Popular, y tantas medidas, pues me gusta encontrarlas en un documento que aprueba otro partido, porque yo creo que las buenas medidas, al final, pues yo es que tampoco voy a reclamar la autoría, me parece bien que sean recogidas, y lo que me parecía mejor todavía es que sean cumplidas, porque es importante que las promesas luego no se queden en el aire una vez que uno llega al gobierno, y que luego realmente se cumplan, y que no volvamos a ser rehenes del nacionalismo y no volvamos a ser rehenes del populismo. Su partido, ha vivido una refundación en la que usted ha tenido una actuación destacada. ¿Eso quiere decir que usted es fiel a sus siglas hasta el último día de su vida, que espero muy larga? Bueno, yo también. Bueno, yo creo, la verdad es que no he tenido un papel destacado. He elegido, de hecho, en este caso, tener un papel secundario para apoyar una lista, pero tomando una decisión que no era fácil, que es salir de la ejecutiva permanente del partido, que es el órgano máximo que tenemos nosotros. Pero porque yo entendía que es verdad que hemos tenido un histórico de malos resultados, conviene ser realista, conviene asumir la parte de responsabilidad que uno pueda tener y dejar sitio a gente nueva. Gente nueva como Adrián Vázquez y Patricia Guas, que tienen muchísimas ganas de seguir defendiendo el liberalismo en España. Y eso es lo que defiendo yo y voy a defender siempre, el liberalismo en España. Es verdad que lo que le ha pasado a Ciudadanos tiene que ver con muchos factores, muchos tienen que ver con errores propios, muchos también tienen que ver con el contexto. Estamos viviendo un panorama, no en España, en el mundo de polarización cada vez más extrema. Lo que está pasando en Estados Unidos guarda relación con lo que está pasando en Brasil, que guarda relación con lo que está pasando en Hungría, que guarda relación con lo que está pasando en Polonia. Si en Francia quitamos a Macron, nos damos cuenta de que los 2 siguientes partidos son 2 partidos radicales. Entonces, eso es algo que no solo está pasando en España, está pasando en el mundo. Y cuando eso ocurre, el centro sufre, siempre sufre. Y sin embargo es cuando el centro o el liberalismo o las políticas centradas se convierten en más imprescindible, porque ahora mismo
Es verdad que lo que está haciendo Sánchez en España, que no tiene precedentes en democracia a la hora de desmontar el Estado de Derecho, tiene que ser combatido y ahora mismo la gente está eligiendo bando. Y yo creo, sin embargo, que la manera más eficaz de evitarle el populismo a España, de evitarle los Podemos, los Vox en este caso, que yo tengo, la verdad, estoy sufriendo en el Ayuntamiento de Madrid, es con políticas de centro y con políticas liberales. Yo siempre digo que ser de centro no significa necesariamente ser moderado, porque yo soy bastante radical en bastantes postulados que yo defiendo, ¿no? Por ejemplo, en economía, lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid, rebajando los impuestos, que nos había hecho muchísimo tiempo, ¿no? Pero es verdad que el centro está sufriendo y yo creo que ahora mismo merece más la pena que nunca pelear o tratar de ganar espacio para las políticas centradas que nos eviten los populismos. Es decir, que entonces la respuesta a esta pregunta me la da usted hecha. Desaconseja, descarta completamente la disolución o la inmersión de candidatos en el Partido Popular. El suyo particularmente. Yo además. creo que además el espacio de centro tiene que mantenerse vivo. Una cosa que me parece muy triste de España es que el espacio de centro, cuando las personas acaban eligiendo bandos, y en este caso es que está más que justificado, porque yo entiendo que a Sánchez hay que desmontarle, pero no vale solo con sustituirle, hay que desmontar todas y cada una de las políticas que ha llevado a cabo. Lo puedo comprender, pero el espacio de centro tiene que mantenerse como sea. Es fundamental y es imprescindible. Ahora, que haya sitios donde convenga más algunas listas conjuntas, nosotros nunca nos hemos cerrado esa posibilidad, lo hemos defendido. De hecho, quiero recordar que en Galicia, por ejemplo, lo defendimos. Quiero recordar que lo hemos defendido en Cataluña, que lo hemos defendido y obtenido, de hecho, en Navarra, lo hemos defendido también en el País Vasco. Hay sitios y hay momentos históricos donde tienes que medir la amenaza que tienes enfrente y ver cómo eres más eficaz a la hora de combatirla. Yo creo también que ahora mismo la mayor amenaza que tiene España es Sánchez. O sea, Sánchez está jugando un juego muy peligroso con todos los españoles, que es a subirnos el umbral del dolor. Y está haciendo que nos olvidemos de las cosas que va haciendo y lo va llevando cada vez más lejos. Y hay que recordar que empezó diciendo que nunca iba a pactar con Esquerra y con Podemos, y ahora suena viejo, pero es que lo hizo, con lo cual mintió en las elecciones y luego cogió a la fiscal general, a la ministra Dolores Delgado, y la nombró fiscal general, y ha cesado a Paz a Paz Esteban a la hora de, como directora del CNI, y ha cesado por tapar sus escándalos, por ejemplo, o ha cesado al frente del INE también, a quien cuestionaba sus datos del IPC. Ha ido degradando poco a poco las instituciones, lo último el Tribunal Constitucional, poniendo a miembros de gobierno, pasando por el señor Tezanos al frente del CIS, que es la parte más orgánica. Digamos que poner a alguien tan orgánico al frente del CIS me parece un absoluto disparate, como luego se ha demostrado. Son tantas cosas que está haciendo Sánchez, que realmente esto no parece un gobierno, parece un concurso de acreedores, y notamos, yo creo que todos los españoles notamos cómo nos están vendiendo por trozos, y eso hay que pararlo lo antes posible. Pero no solo hay que pararlo, no solo hay que sustituirle, hay que desmontar de una forma decidida todo lo que ha hecho este señor en España. El señor Villacís le tiene mucho interés en preguntarle, mis compañeros que están conmigo. Empieza Gloria Aduana. Hola, ¿qué tal, señora Villacís? Me encanta verte tan recuperada después de que ayer coincidiéramos con ese virus de guardería que tenías. ¿Alguna consideración? La ley DONT no favorece la fragmentación de los partidos pequeños y claramente las expectativas de Ciudadanos no son las que eran hace 4 años, ¿no? O 2 años en la Comunidad de Madrid. La posición de Núñez Feijóo yo diría que es moderada y, de hecho, dentro de su partido recibe críticas por tener esta posición centrada. Sabiendo que eso es así, que el centro se puede representar bien desde el PP, ¿no cree que el voto útil debería de llevarles a los dos partidos a ser también más útiles y tener algún tipo de entendimiento para cosechar toda la derecha y todo el centro posible? Bueno, yo lo primero que creo es que la ley DONT debería ser modificada, y lo hemos defendido siempre. Creo que uno de los males de España, y además que no lo decimos suficiente, y es algo que estoy convencida que piensan la mayoría de los españoles. Tenemos que cambiar la ley electoral
urgentemente. Esa cosa que supuestamente se va a cambiar siempre, no se cambia nunca, y seguimos siendo rehenes de los nacionalistas. Y Esquerra Republicana tiene más diputados que Ciudadanos, teniendo nosotros el doble de votos. Esto es absolutamente absurdo. Y un partido que esté comprometido con España tiene que tener el inexcusable deber de modificar esta ley que nos deja en manos de los nacionalistas. De hecho, hemos llegado a la situación que estamos ahora mismo con un independentismo fuerte y con un nacionalismo fuerte gracias a nuestra ley electoral. Y por mucho que te beneficie, porque eres un gran partido, si te beneficia más el bienestar de los españoles, deberías tener el compromiso de cambiarla. Esa es una de las medidas que, por ejemplo, he hecho faltar y creo que deberían incluir en las medidas a realizar dentro de los no 100 primeros días, sino los 10 primeros días. Y en cualquier caso, si Feijóo representa un proyecto moderado, y en fin, yo he visto en ese documento que había una clara inspiración en Ciudadanos, pues yo la verdad me alegro de ello, pero lo que nos ocurre a todos los que hemos vivido también gobiernos del PP es que muchas de las cosas que se han prometido luego no se han cumplido. Así que hay que buscar cuál es la manera más eficaz para que efectivamente estas medidas realmente, o las garantías suficientes para que estas medidas se acaben cumpliendo. Y sí, yo soy de la manera, o sea, yo siempre he defendido que hay que buscar las fórmulas que te hagan ser más efectivo, ¿no? O que te hagan ser más fuerte ante estas situaciones, y de hecho he puesto algunos ejemplos que lo han demostrado. Yo creo que si, por ejemplo, el PP hubiese aceptado en Cataluña un Cataluña Suma, no tendríamos los resultados, el PP y Ciudadanos, que tenemos, ni el PSC hubiese tenido los resultados que ha tenido. Así que, por supuesto, yo siempre he buscado el entendimiento, creo que lo estoy demostrando en el Ayuntamiento de Madrid, donde tenemos un gobierno de coalición que yo creo que ya me gustaría tener un gobierno de la nación con este grado de entendimiento y de buen hacer, y creo que es lo que deberíamos mirar. Ahora debería preocuparnos un poco más nuestro país y un poco menos nuestros partidos. Julián Quiroz es el director de ABC. Julián. Sí, señora Villacís, buenos días. Quería preguntarle por una reflexión y una opinión. Si Ciudadanos no se integra en una plataforma, es decir, en el PP de alguna manera, con alguna fórmula, cosa que parece bastante descartada por su parte, yo diría que también por el PP, con las consecuencias que puede tener eso en este año electoral, que es, según vemos en las encuestas, quedarse fuera de la mayor parte de las instituciones. ¿Qué posibilidades tiene de sobrevivir, de resistir el proyecto en unas condiciones tan precarias y de renacer? Todos sabemos que las experiencias te llevan a que cuando ocurre eso estás ya precipitando el final formal y oficial de la formación. Y luego me gustaría que me dijera algo sobre esto y luego preguntarle qué confianza tienen que Inés Arrimadas siga en política y vaya a ser la próxima candidata de Ciudadanos a las elecciones generales. Ya sé que eso depende de las primarias y lo que quiera la militancia, pero en función de cómo conoce el partido, cómo está el partido y cómo conoce a Inés Arrimadas, hay alta seguridad de que ella siga al frente del proyecto, no del partido, pero sí en el ámbito parlamentario o no, o puede haber dudas. ¿Qué cree usted que puede pasar? Bueno, pues empezando por lo primero, con respecto al futuro de Ciudadanos, hay algo que yo creo que cambia la situación, y es la situación previa. Es verdad que no lo tenemos fácil, vaya por delante, no me hago cuentos de la lechera, no lo tenemos fácil. Es verdad que hay muchos ayuntamientos donde todas las encuestas nos dan entradas, y el Ayuntamiento de Madrid es uno de ellos. Encuesta tras encuesta, y la última creo que fue la del Mundo, nos daba una representación suficiente para entrar, bueno, por encima de hecho, y además somos decisivos. Hay muchos ayuntamientos donde sí tenemos buenas, porque en los ayuntamientos al final también se vota la persona y el trabajo que uno ha hecho y la labor. Pero tenemos una situación difícil. Pero hay algo que, en mi opinión, lo ha cambiado todo, que es el gobierno de Castilla y León. Yo creo que el PP ahora mismo ha metido el enemigo en casa. Porque lo que estamos viviendo, lo que ha vivido Castilla y León y lo que estamos viviendo nosotros en el Ayuntamiento de Madrid con el señor Ortega Smith es una clara situación de boicot constante. A mí me gustaría hablar de cuál es mi experiencia en el Ayuntamiento de Madrid cuando estas manos de Vox, que nos han apoyado un presupuesto de 4. Esto también lo ha vivido la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde también le han boicoteado los presupuestos. Esto lo ha vivido el señor Moreno Bonilla en Andalucía, donde también le han boicoteado los presupuestos. Esto lo vivieron el señor Igea y el señor Mañueco en Castilla y León, donde también han boicoteado los presupuestos. En fin, es verdad que luego hacen discursos muy lucidos, como con mucho zasca, tal, muy así.
no voy a poner más adjetivos a esto porque respeto, pero luego a la hora, la verdad, uno gestiona su comunidad autónoma con unos presupuestos y esto lo tenemos que saber, que política es no solo la parte florida, la parte en la que uno sale, sino la parte luego en la que tienes que gestionar. Aquí en el Ayuntamiento de Madrid no han tenido la deferencia de presentar una enmienda. Esto no lo he visto yo en mi vida, aunque sea por el parecer, ¿no? Por el que dirán uno presenta enmiendas, ¿no? Trabaja un poquito. Es que no han tenido ni la deferencia de presentarnos una sola enmienda. Con lo cual, lo único que... Sánchez, de verdad, Sánchez tiene en la izquierda socios más fiables de lo que puede tener el PP en Vox. Y el mejor aliado ahora mismo de Sánchez, boicoteando y obstaculizando la labor de gobierno, es Vox. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Es que no solo nos votan en contra de los presupuestos, es que nos han votado en contra de las normas urbanísticas, que si tenéis oportunidad de preguntarle al sector inmobiliario, al sector de la construcción, no sé hasta qué punto nos han paralizado. Se estimaba en 216 millones de euros el impacto de estas normas urbanísticas. Se estimaba en 4.000 puestos de trabajo el impacto de estas nuevas urbanísticas. Más de 15 meses de reducción de los plazos para concesión de... Y todo, ¿por qué no? El no es no de Ortega y Smith. Entonces yo creo que el hecho de que la gente pueda ver también cuál es la alternativa a los gobiernos con Ciudadanos, que son los gobiernos de Vox, yo creo que lo cambia todo. Porque los gobiernos de Ciudadanos con el PP han sido mucho más estables, mucho más respetuosos, salvando alguna excepción, pero mucho más respetuosos, mucho más razonables, mucho mejores para gobernar, vamos. Tiene la última pregunta Teodor Teodorovich. Sí, muy brevemente, ponderaba usted, señora Villacís, la lealtad, en fin, el hecho de mantener una coalición con un tono de complicidad y de, en fin, bastante irreprochable. Sucedió en Andalucía, donde, en fin, había coincidencia en que fue una coalición en la que casi a veces resultaba difícil distinguir a unos y otros. Y ya sabemos el resultado en las urnas. ¿No teme precisamente que esa virtud se pueda convertir en algo que acaben pagando? No, porque la situación del Ayuntamiento de Madrid y la de la Comunidad Andaluza era distinta. Nuestras encuestas también son distintas. Es verdad que el señor Moreno Bonilla, bueno, la verdad es que y el señor Marín tuvieron una muy buena relación, como nosotros también, pero la situación, por mucho, no quiero entrar en muchos detalles, pero la situación es muy distinta a la que se produce. Y en cualquier caso, yo lo que no quiero, de verdad, es que esta ciudad pues acabe siendo gobernada con Almeida condicionado por un señor como Ortega Smith, que yo ya sé perfectamente cómo funciona. Es el no es no, es la infantilización llevada a la política, es el ponerse en una esquina, cruzar los brazos y no juntando a nadie, porque es básicamente lo que estamos viendo todos los días, y sería un grandísimo retroceso para la ciudad que represento. Así que espero que eso no ocurra nunca. Créeme que voy a poner todos los medios para evitarlo y para conseguir que tengamos, si es que lo que hemos tenido es un buen gobierno. Y yo creo que la gente lo que percibe es que el gobierno de PP y Ciudadanos aquí en el Ayuntamiento de Madrid, el gobierno de Almeida Villacís, ha funcionado. Entonces, las cosas que funcionan, ¿para qué cambiarlas? Es Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, miembro de Ciudadanos, de ese partido que gobierna en coalición con el Partido Popular. Le agradezco mucho esta mañana, le deseo lo mejor para su futuro inmediato. Un fuerte abrazo, Begoña. Un fuerte abrazo a todos.